pero pues vamos a hablar de la Santísima Virgen María como Madre de Dios y también pues vamos a hablar un poco sobre los secretos de Fátima, ¿no? Porque pues se han tejido como muchas teorías conspirativas también alrededor de las apariciones y posteriormente pues los secretos de Fátima y es importante pues aclarar quizá algunos puntos. De hecho, creo que este tema de María, Madre de Dios, es súper importante, hermano, porque cada vez que yo voy a hablar acá de la Santísima Virgen María, de hecho, ayer tuvimos un testimonio bellísimo de una señora, pues a través de la intercesión de la Santísima Virgen María, y pasaron casi las 2 horas que estuvimos conversando, pues allí algunos hermanos separados pues con sus acostumbrados ataques hacia la figura de la Virgen María, ¿no? Entonces, pues ojalá que quizás este video le pueda llegar a muchos de ellos y puedan entender. Entonces, esta sería como la primera pregunta, porque pues muchos hermanos protestantes dicen que María efectivamente, pues obviamente es la madre de Jesús, ¿ok? Hombre humano, pero que es imposible que sea la madre de Dios. ¿Qué respuesta se le podría dar a quizás un hermano separado o quizás un católico que pues tenga también esa duda o que pues pues le han llegado esas cosas a su cabeza y hoy en día lo tienen confundido? Pues la forma más sencilla es a través de la lógica. La mejor forma de contestar ni es por medio de las Sagradas Escrituras, ni por medio de la teología o de la filosofía. Simplemente apelamos a la lógica, que el sentido común, que yo creo que si la persona pues no le faltaron los 5 minutos de hervor, pues yo creo que tiene pues todo su sentido común puesto en su lugar. Y es que cuando a una madre humana se le llama que es madre, o sea, no es madre solo del cuerpo humano, es madre de la persona. O sea, ya en el sentido lógico es que no se puede dividir, ¿no? Que va a decir, es que venga, mi madre es madre mía de mi cuerpo, pero de mi persona María no es mi madre, o mi madre no es mi madre. O sea, es que como que te faltan 5 minutos de arbor, hijo mío. Entonces yo creo que el punto esencial es lógica, más que teología, más que lo otro, porque de ahí ya sería lo demás. Ahora, si queremos una razón teológica, Claro. porque nosotros los católicos decimos que María es madre de Dios, nosotros hacemos la especificación de que María es madre de Dios en el tiempo, no en la eternidad. O sea, desde que fue la encarnación hace más de 2000 años, Nuestra Señora fue elegida, la bendita entre las mujeres, para ser la madre de Dios. Por lo tanto, en el tiempo, distingamos el tiempo de la eternidad. Dios es eterno, lógicamente nadie lo ha engendrado. Dios Padre es Dios Padre desde la eternidad. Pero Dios Hijo, engendrado en el tiempo, tuvo una madre y es por medio de María Santísima. Yo creo que una forma tan fácil, creo que no es complicada y que cualquier persona de buen corazón y con la mente puesta en su lugar, pues puede comprender y se da cuenta de que no hay ningún lío en todo este tema. Sí, es que incluso, pues yo no sé de qué manera, pues muchas personas que se dicen cristianas leen la Sagrada Escritura, porque inclusive, o sea, te lo digo, pues todas estas cosas que yo he recogido en los comentarios que me hacen en los videos y por supuesto esto ayuda a aclarar también pues a los católicos para cuando les lleguen con este tipo de cosas, que dicen que Jesús en ningún momento, o sea, imagínense esta afirmación que dicen que que Jesús nunca llamó mamá a María, o sea, que le habló y le decía mujer, o sea, que nunca en la Biblia dice que la llamó mamá. O sea, ¿por qué este empeño, pues, de minimizar de algunas personas pues la importancia de la Virgen María? Lo minimizan o por razones, digamos, llamémoslo sobre todo, yo creo que quizás de ignorancia, de no conocer realmente la verdad, porque una vez conocida la verdad, pues la conciencia se tiene que adherir a esa verdad. O sea, es un principio fundamental de la vida del hombre por la cual vamos a ser juzgados y es de pararnos ante la verdad. Una vez conocida la verdad, el hombre se tiene que adherir a ella.
porque si no sería un pecado contra el Espíritu Santo, que es rechazar la verdad revelada en cuanto tal. Bien, entonces, la figura de Nuestra Señora, uno puede preguntarse, ¿a dónde aparecen en los evangelios? ¿Dónde aparecen las escrituras? Y vamos a ver que Nuestra Señora, para no alargarme mucho, voy a mencionar solo 3 puntos auges donde aparece Nuestra Señora, el papel de ella, su misión profética, su misión de maternidad, su misión que vamos a ver cómo Dios la ama, porque es aquella vocación de María 3 veces admirable. 3 veces admirable porque la hija bien amada de Dios Padre, segunda razón porque ella es madre admirable de Dios Hijo y porque la esposa fidelísima del Espíritu Santo. Ahora bien, en estos 3 pasajes me refiero al Génesis, por ejemplo en el capítulo 3, cuando justamente Dios le dice a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. No menciona a Nuestra Señora, pero ya deja la figura misteriosa de una mujer. Por lo tanto, ahí podemos ver que esa mujer de la que justamente va a ser el Génesis, vamos a volver a encontrar a esa mujer misteriosa nuevamente en el último libro de la Sagrada Escritura, que es el Apocalipsis. Por lo tanto, Dios inicia la historia del hombre, la historia de la salvación, con la promesa de Nuestra Señora, mencionándola. Pondré enemistad entre ti y la mujer. Y termina, pues, con el Apocalipsis, que es el último libro de las Sagradas Escrituras, coronando a aquella mujer de 2 estrellas, pisando la cabeza del dragón de 7 cabezas. Por lo tanto, volvemos a ver esa enemistad entre serpiente y mujer. Serpiente y mujer en el Génesis, serpiente y mujer en el Apocalipsis. Por lo tanto, ahí hay una enemistad. Por lo tanto, el demonio, ¿qué va a querer hacer? Pues menospreciar a esa mujer, Mm, no hacerla conocer, decir que es una mujer cualquiera, pues obvio, pues es enemiga. El mayor enemigo, incluso esto es teológico y pocos católicos lo conocemos, que al demonio lo humilla más la Virgen María que el propio Dios. ¿En qué sí, sentido teológico? Hombre, que el demonio es un ángel, que tiene intelecto, sabe las cosas como son. Pues bien, pues este señor ángel, que es demonio, sabe que Dios no tiene comparación, pero María es una mujer, por lo claro. tanto lo humilla más. Y esos 2 puntos. Ahora, el tercer punto que me gustaría mencionar, de dónde aparece Nuestra Señora, pues en el momento del cual estamos hablando de que le da la maternidad divina, la encarnación. Justamente el momento más importante de toda la historia de un presente, un pasado y un futuro es justamente la encarnación, cuando Dios se hace hombre a través de María Santísima. Por eso es que también enseñamos que no puede tener a Dios por Padre quien no tiene a María por Madre. El camino elegido por Dios desde toda la eternidad ha sido María Santísima. Entonces creo que esa parte como católico pues es importante conocerla y amarla. Excelente, excelente, querido hermano. Y esta pregunta, yo sé que pues quizás para pues algunas personas puede resultar un poquito hasta polémica porque causa como un poco de división en cuanto a la forma de explicar, ¿verdad? El papel corredentor de la Santísima Virgen María, ¿ok? Pues hay unos que lo afirman y hay otros que lo niegan. ¿Ok? ¿Cómo explicarías tú, verdad, ese papel corredentor de la Virgen María? Si lo es, no lo es, o cómo lo interpretan ustedes. Sí, yo creo que es un tema ya visto a lo largo de 2000 años a través de la tradición de la Iglesia, a través de muchísimos santos, muchísimos autores, San Luis María Grillón de Montfort, Prosper Garanger, un montón de autores que hablan justamente de ese tema y que defienden la corredención de Nuestra Señora. Por eso hay que distinguir redentor, solo es uno, que nos redimió, que es nuestro Señor Jesucristo. La corredención de Nuestra Señora, la palabra co justamente la pone justamente como una dependiente de nuestro Señor Jesucristo. Y la razón teológica, ¿cuál es? Que Dios quiso. No es porque Dios necesitaba de ella, porque Dios no necesita ni de María, ni de ti, ni de mí, ni de la humanidad, sino simplemente su voluntad. Esa es la razón teológica, porque Dios lo quiso y punto. Esa es la razón teológica. Dios, siendo Dios todopoderoso, pues es el camino que él eligió. Ahora, en el sentido de corredención, nosotros entendemos que Nuestra Señora, pues ayudó, estuvo presente en la cruz, trajo a nuestro Señor a través de su sí, que es lo bonito y lo lindo de esto.
que el sí de Nuestra Señora, cuando ella dijo el sí al ángel, justamente con el sí de ella en sus labios ya se anunciaba la salvación. Ya amanecía. Cuánto los ángeles, cuánto los santos, los patriarcas, los profetas, los reyes estaban esperando aquel momento que justamente viniese, y con aquel abrir de boca de Nuestra Señora el sí, ya alumbraba aquel sol de justicia que empezaba a latir en el vientre de ella. Entonces yo creo que ahí vemos una cosa tan bonita, que es que a través del sí se cumplió un sueño divino, que es el sueño justamente de poder hacerse él hombre para venir a salvarnos. Por lo tanto, en María se cumple el sueño eterno de Dios, que era justamente la encarnación. Y que ahí no puede ser un paralelo también, digamos, en la vida particular de cada uno de nosotros, que Dios también tiene un sueño con cada uno de nosotros. Y depende del sí de nosotros, porque uno puede decir, ala, pero esto de la teología, de la mariología, me parece muy bonito, estar defendiendo la fe, pero siempre me gusta ir, digamos, a la parte de cada uno, de la vida personal particular de cada uno, para sacar pues un principio y no solo formar el intelecto, sino también nuestro corazón y ver que así como Nuestra Señora dijo un sí y por eso se cumple un sueño de Dios, pues lo mismo con nosotros, que Dios tiene un sueño para con cada uno de los que nos están acompañando aquí y depende de que se cumpla ese sueño que Dios, porque Dios tiene un sueño contigo, pues que tú también le digas que sí. Nuestra Señora, pues no entendía, yo no entiendo, explíquenme, pero dijo sí. Por lo tanto, nosotros muchas situaciones de nuestra vida, pues también nunca tal vez no las entendemos, no las comprendemos, pero lo importante es decir sí. Como decía la hermana Claire, firmarle el cheque en blanco a Dios todos los días. Señor, pues no sé lo que me vas a pedir, pero te firmo el cheque, lo que me quieras pedir. Y como enseñaba San Ignacio de Loyola, que es la santa displicencia. ¿En qué sentido? O como también enseñaba Santa Teresa de Jesús. Salud o enfermedad me da igual, riqueza o pobreza me da igual. Lo importante es la salvación de mi alma, lo importante es la gloria de Dios. Que si Dios permite una enfermedad, que si Dios permite un padecimiento, que si Dios permite una circunstancia que yo no conozco, pues va a ser para la salvación de mi alma. Por lo tanto, se trata de ser no ser alma ni optimista ni alma pesimista, sino alma confiante. El alma confiante, el alma optimista, ¿cuál es? Hombre, que te va a salir bien. Y que no sabemos si va a salir bien. Hay que tener los pies en la tierra. El mal pesimista, hombre, ¿para qué continuar? Te va a ir de narices, te va a ir fatal. Pues no. Ninguna de las dos actitudes, sino una actitud confiante. Sea lo que sea, no sé qué va a pasar, pero va a ser para la gloria de Dios y la salvación de nuestras almas. Que fue el sí justamente de Nuestra Señora, que fue justamente lo que abrió la salvación al género humano. Y en de ese sentido decimos que María es corredentora. Excelente explicación y pues espero que pues todas las personas que están escuchando puedan ayudarme a compartir precisamente el video porque pues hay bastante como confusión con este tema y pues creo que el hermano Armando lo ha explicado magistralmente y aprovecho pues para decirles a todas las personas que están conectadas, vamos a darle la bienvenida como el querido hermano se lo merece. Vamos a escribir en los comentarios, Dios te bendiga, Armando, bienvenido. Vamos a escribir todos en los comentarios, Dios te bendiga, Armando, bienvenido. Hermano, se ha colado en algunos grupos, ¿verdad? Algunas, y hay que decirlo tristemente, pues como algunas influencias protestantes, porque yo he escuchado personas que dicen, católicos que dicen, yo soy católico, mas no mariano, ¿ok? O sea, eso es algo viable en un cristiano, poder decir soy católico, mas no soy mariano y pues yo no necesito de orarle o pedirle nada a la Virgen porque yo pues hablo directamente con Dios. Yo he escuchado esto de católicos tristemente y por supuesto este es el lenguaje que utilizan muchos evangélicos. Entonces, ¿se puede ser cristiano sin amar y honrar a la Santísima Virgen María? Sí, aquí apelo nuevamente al sentido común. Lo bonito de nuestra religión católica es que el católico tiene, por decir así, dos pilares, que es la fe y la razón. A diferencia de los protestantes, que que solo fe, Cristo salva y punto. Pero no, gracias a Dios, nosotros los católicos tenemos lo que se llama la fe y la razón. Por lo tanto, para llegar a Dios necesito de estas dos armas, fe y razón. Yo no puedo llegar a Dios solo con la fe y no puedo llegar solo a Dios con la razón. Necesito las dos. Por eso es que decía San Juan Pablo II que así como el ave necesita dos alas para volar, pues así el hombre para llegar a Dios
esas dos alas, que son la fe y la razón. Aquí vamos a apelar justamente nuevamente a la razón, simplemente y sencillo, porque no hay nada tan lindo como la lógica y como el sentido común, que es lo que generalmente pues, suele ir padeciendo más las generaciones actuales y toda esta falta de comprensión de lo que es la fe católica. Dentro de nuestra fe católica, pues decía un autor francés que se llamaba Garrigou Lagrange, que es un autor francés muy bueno, que lo recomiendo mucho leer, teología muy buena y seguro, Garrigou Lagrange, y él decía algo muy bonito, y él decía, a Dios o yo lo acepto como un todo o lo rechazo como un todo. La religión católica o yo la acepto como un todo o la rechazo como un todo. Yo decir Mm, soy católico, pero esto no me parece, o por decir en claro, este punto la Mariología, pues de María yo paso, pues hijo mío, es que no eres católico. Es que te tienes que ubicar primero en la lógica e ir a buscar al diccionario lo que significa adherirse a una fe, porque no es una religión a la carta. Esto sí claro. creo, esto no, esto sí, esta parte del credo la quito, este mandamiento no me va, no, este fin de semana pues no me apetece cumplir el quinto o el sexto mandamiento y pues también me lo quito. Es que a Dios lo acepto como un todo o lo rechazo como un todo, la religión católica pues lo mismo. Y dentro de eso, la maternidad divina es el primer dogma justamente de fe de Mariano, que es justamente creer que María es madre de Dios. Concilio de Éfeso en el año 471. Por lo tanto, hace parte del magisterio de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Ahora, yo por tanto decir, soy cristocéntrico y no de mariocéntrico, pues obviamente, hijo mío, vamos a poner las cosas en su orden. No Mm, son de bandos opuestos. Jesús y María no, es que no son de bandos opuestos, absolutamente no. El mejor camino para llegar a nuestro Señor, pues es María Santísima. ¿Quién no conoce mejor al Hijo que la Madre? Dios Padre mandó al Hijo por medio de María Santísima. Dios Padre quiere que nosotros vayamos a Él por medio, a nuestro Señor Jesucristo por medio de la Madre, que es Nuestra Señora. Por lo tanto, no es que son de bandos opuestos y decir, es que yo cuando le rezo, me da miedo rezarle a la Virgen porque siento del lado que pongo a Jesús, pues esa idea te la pone el demonio. Cuanto más mm. gloria y honra le doy a María Santísima, más gloria y honra le doy a su divino Hijo. María Santísima no se queda con ninguna de esas plegarias, sino se las presenta a su divino Hijo, como hizo en las bodas de Cana. Así de simple y sencillo. Vuelvo a repetir, por lo tanto, es una cuestión de sentido común. Excelente, excelente. Y creo que si se quieren quitar esas dudas, deben leer el libro de la verdadera devoción a María, porque pues allí pues lo explican pues claramente y detalladamente, ¿ok? De hecho, pues era Juan Pablo II, creo, San Juan Pablo II, pues con este libro pues lo recomendaba, recomendaba muchísimo. Te quería preguntar precisamente, pues, como los heraldos del Evangelio y como lo conocen aquí en Colombia, como los caballeros de la Virgen, pues profesan un amor y una devoción especial a la Santísima Virgen María. Quería preguntarte hasta dónde, ¿verdad? Es, ¿cómo podría decirlo? Eh, una veneración sana o cómo, no sé cómo expresarlo, porque recientemente, de hecho, creo que fue ayer o antes de ayer, en Venezuela se vivió pues una de las festividades y procesiones más grandes, inclusive creo que de una de las más grandes del mundo, que es de la Divina Pastora, donde salen millones de personas en procesión, ¿no? Pero pues muchas veces en estas procesiones así multitudinarias se ven pues por parte de los presentes pues abusos litúrgicos y pues como que no entienden pues realmente el concepto de la procesión, para qué lo hacen, cuál o qué beneficios nos trae, cómo se podría hacer, ¿verdad? Pues una veneración, una procesión, una devoción a la Santísima Virgen María sin caer en exageraciones que pues lamentablemente pues hay veces vemos videos de personas pues que se pegan entre ellos para tocar una imagen y cosas así por el estilo. O sea, ¿cómo podríamos nosotros hacer una devoción amorosa sin caer pues en ese tipo de expresiones que ocurren en las procesiones? Pues ahí simplemente sería justamente teniendo en cuenta saber describir lo que es la devoción. Porque incluso el libro que tú has mencionado de San Luis María Griñón de Montfort, él menciona 7 Sí. falsas devociones. Por lo Ajá. tanto,
es hacer un examen de conciencia y preguntarme cómo es mi devoción con Nuestra Señora. ¿Será que realmente tengo una falsa devoción? Porque, digamos, el demonio es como un cambista malintencionado, que él conoce, ve una joya que le llevan y ve que esa joya es preciosa, que es la devoción a Nuestra Señora. ¿El qué va a querer hacer? Pues falsificarla, obviamente, pues darte un espejito, darte piedritas y cambiarte aquel diamante. Pues lo que hace el demonio, pues con muchas almas. Justamente desvía la verdadera, auténtica devoción y pone pues una falsa devoción. Aquello, pues lógicamente, en aquel jaleo, en aquel ajetreo que hay, no hay una verdadera devoción, Mm, lógicamente. Entonces es yo como católico saber primero describir y saber lo que es una verdadera devoción y cuáles son y conocer esas falsas devociones, porque yo puedo criticar a esta gente, hombre, pero yo también si vivo en pecado mortal y digo que le tengo devoción a la Virgen María, pues hombre, como que mi devoción también la tengo que poner un poquito, vamos a ver, porque si realmente yo amo a María, yo no quiero hacerla sufrir. Yo quiero confesarme, yo quiero cambiar, por lo menos luchar de vida, pero no convivir con mi pecado. Por lo tanto, entonces se trata de saber si yo también hago parte de una falsa devoción, porque una devoción auténtica a María Santísima, de mi lado, me exige santidad, más amor a Jesús Eucarístico, me exige más sacramento, me exige ganas de cambiar. ¿Que vamos a caer? Pues lógicamente vamos a caer porque somos humanos. Ahí lo importante es aprender que en la vida espiritual gana quien siempre se levanta. excelente, excelente. Ahora que vamos a tocar ahorita el punto de las apariciones de Fátima, las revelaciones y pues algunas de las teorías que a veces se tejen más que todo en las redes sociales, que te las voy a preguntar porque pues obviamente es necesario que la gente entienda lo que es verdad, lo que no a través de las redes sociales, pero también te quería preguntar, porque pues entiendo que viviste muchos años en España, y pues además también de la devoción que hay a la Santísima Virgen en Medjugorje. ¿Por qué, por ejemplo, si hay estas expresiones y como ocurrió en Garabandal, en España, y como ocurre actualmente en Medjugorje, por qué la iglesia, pues todavía, pues a pesar de los años y de los prodigios, pues que se han visto en ambos lugares, todavía no son reconocidos? Pues yo creo que la iglesia ante todo es sabia, ¿no? Y tiene 2000 años de experiencia y yo creo que las prisas suelen ir mal. Entonces, creo que es una cuestión que toma tiempo y que lógicamente pues llegará un momento pues entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. Entonces es simplemente, pues ahí un poco tener en cuenta ese principio y yo creo que también volver los ojos, digamos, hacia un mensaje ya revelado, que también yo creo que es importante ahí también, lógicamente, la Virgen, pues especificar que sea la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Buen Suceso, la Virgen de Fátima, la Virgen bajo cualquier advocación, pues es una sola, Nuestra Señora, ¿vale? Pues bien, y en eso yo creo que por eso es que yo creo que Benedicto XVI le da mucho énfasis y San Juan Pablo II a Nuestra Señora en Fátima, porque creo que son mensajes que son más que actuales y más que actuales también venideros. Entonces, yo creo que tal vez como católicos, sobre todo viendo cómo está la situación del mundo, de la iglesia actualmente, que vemos un caos, una confusión que Mm. decimos, Dios mío, ¿dónde está la verdad? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando en todo lo que estamos viviendo? Pues yo creo que aquí Fátima vuelve a ahí tener un realce pues mucho más importante que antes y es lo que decía el Papa Benedicto XVI. Él cuando fue a Fátima, él decía, aquellos que piensan que Fátima ya es cuestión de historia, él se están equivocados. Fátima es un tema que es actual y habla de futuro y que creo que es un tema que es demasiado apasionante, creo que es un tema que ahora creo que más que nunca, creo que lo podemos comprender mucho más que antes. Y bueno, ya que ya entramos realmente pues al punto de hablar de las apariciones y de las revelaciones en Fátima, si podríamos hacer como un breve resumen de pues lo que ocurrió y cuáles fueron esos
tres secretos o tres revelaciones que pues le dejó nuestra Santísima Virgen María a los pastorcitos en Fátima. O sea, ¿qué fue realmente lo que ocurrió? Vale, a mí lo que me da un poquito de temor es el tiempo. No sé cuánto tiempo es más o menos esto, porque sí, creo que para ir resumiendo y saltándome algunos puntos, digo por la cuestión de tiempo, no sé cuánto suele ser la entrevista. Pues hermano, podemos hablar una hora dependiendo pues lo que tú también pues ¿Y la tengas gente se también. acompaña? Pues, hemos hablado hasta 2 o 3 horas. Sí, sí, Santa la María, gente Madre de acompaña. Dios. Vale, La entonces gente, sí, sí, sí. No hay lo que problema de podamos. tiempo. Sí, 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 sí. Vale. Bueno, cuando fueron las apariciones de Fátima, fueron, digamos, los tres mensajes que Nuestra Señora reveló a los tres pastorcitos. Eh, Sobresaltar, pues, digamos, lo más importante de cada uno, porque si no, sí es que sería demasiado largo todo Claro. esto y yo creo que no viene al caso. Pero, digamos, en el primer mensaje de Nuestra Señora sí fue un mensaje fuerte, fue un mensaje contundente, que era más que un mensaje, fue una visión, pero está dentro de ese primer mensaje de Nuestra Señora. Y es una visión de una realidad que nosotros los hombres, nosotros los católicos, hemos olvidado, que son los novísimos. Uno puede decir, ala, pero Nuestra Señora hablar de ese tema a unos niños no será un poco fuerte. Mucha Mm, gente, muchos católicos ni saben lo que significa la palabra novísimo, no saben lo que es. Y yo creo que de ahí reside muchísimo también, digamos, nuestra falta de percepción de la santidad, nuestra falta de percepción de la finalidad de la vida y por lo tanto con ello, pues nuestras decepciones y tristezas y porque estamos sumergidos en un mundo sin sentido, porque no tenemos clara cuál es la finalidad. Y Nuestra Señora justamente en el primer secreto, pues viene a hablar de la finalidad del alma, de todo hombre. Y es que nosotros los hombres no hemos venido a este mundo para gozar el mundo, sino para salvar el alma. A partir de ese punto de vista, que yo sé que he venido a ese mundo a salvar mi alma, el resto es consecuencia. Y por eso es que Nuestra Señora en ese primer secreto viene a hablar de los novísimos. Y bueno, ¿me puede explicar qué son los novísimos? Pues los novísimos son las cuatro últimas etapas del hombre, que es muerte, juicio, infierno y gloria, que se te quede grabado en la memoria. Hasta en rima para que se lo aprendan a modo de mm. catequesis de niño en primera comunión. Muerte, juicio, infierno y gloria, que se te quede grabado en la memoria. ¿Esto qué es? Que un día vamos a morir, que nadie de nosotros es eterno. Porque todo el mundo, desgraciadamente, o más bien dicho, poca gente piensa en la muerte. Ala, pero eso es un poco feo pensar. Es que no es que sea feo, sea bonito. Es que es necesario pensar. Hombre, porque es una realidad que te vas a enfrentar. Y que si tú no piensas en la muerte, pues te va a agarrar, pues que no estás listo, hijo mío. Porque nunca pensaste en ella. Es como la persona que también se va a casar y nunca pensó en el matrimonio, o el religioso y nunca pensó en hacer los votos. Hombre, es un Mm, tema que realmente yo lo tengo que pensar. Pues lo mismo, hijo mío, tenemos que pensar en la muerte, es un ejercicio necesario. Saber que soy yo, que no soy eterno, que un día voy a padecer, que un día justamente significado de cuerpo, según un filósofo, cuerpo igual a pasto de gusanos. Es que el cuerpo es pasto de gusanos. Nos dedicamos, hombre, a meterle a mucho gym, a meterle a muchos a medicina, a meterle a muchísimos salones de belleza. ¿Y tu alma no la vas a ejercitar? ¿Y tu alma no la vas a embellecer? Que Dios no te va a preguntar qué color tenías el pelo, cuántas veces te lo pintabas a la semana o cuántas proteínas te tomabas en el día. Absolutamente no. Él te va a preguntar por tu alma. Entonces es un punto que creo que es importante como católico, pues yo tenerlo. Ejercicio bueno para la salud, necesario más que bueno. Para mi alma, pues pensar en la muerte, pensar que no soy eterno. En Barcelona hay un letrero al entrar a un cementerio, que la entrada del cementerio a la puerta dice algo muy bonito, lo pone en latín, que dice, hoy me ha tocado a mí, mañana te tocará a ti. Y es mm. que todas esas almas también muchas veces no pensaron en morir, quizás, y ya están ahí. Y tú y yo también vamos a estar ahí un día. Por lo tanto, un punto que es necesario pensar en la muerte. Punto dos de los novísimos, que justamente el que la Virgen viene a hablar en Fátima es justamente hablar del infierno. El infierno es un dogma de fe. Decir yo no creo en el infierno y decir que soy católico al mismo tiempo es imposible. Es un dogma de fe. Nuestro Señor habla de él como una verdad
puesta en los evangelios. Habla más de 70 veces de lo que es el infierno, de lo que es el fuego eterno. Por lo tanto, yo como católico he de creer, hombre, que a mí me gustaría pensar que el infierno no existe, hombre, porque igual que no te guste no pensar, no es que no va a dejar de existir. Es una verdad de fe. No hay cómo, no hay por dónde desviarse. Y lo Bien, que dijo, disculpa que te interrumpa porque estás tocando ese tema, la declaración pues que dijo el Papa recientemente sobre el infierno es, bueno, él dice que es muy personal, pero es ambigua. ¿Cómo la consideras? pues te soy sincero, no he visto noticias últimamente y solo subrayo una palabra que tú dijiste, personal. Capaz lo dijo de una forma personal Sí, pues y él creo dice, que... él dice que pues él le encantaría pensar que el infierno se encuentra Ah, vacío, o bueno, sea, lo como que dijo, pues, encantaría pensar, a decir no sí, existe, son dos claro, términos bien diferentes. porque sí, Pero creo porque que como católico especificar y tenerlo, sí, y muchas tenerlo noticias claro dijeron que efectivamente, que pueden que el Papa aprovecharse no de eso creía. y de decir que no existe, Eso, cuando no es eso, así. Yo creo que es un eso, punto claro a tenerlo, que es un dogma y una verdad de fe. Entonces, tal vez listo. van a aprovechar eso para desviar y decir, ahora dicen que tal, ¿no? O sea, Sí, no es que ayer ya lo están, existía y hoy ya dejó de existir. ya lo Bien, están haciendo ya. me imagino. No, pues sí, el mal es cuando se aprovecha pues, de estos momentos para hacer caos y perder a las almas. Porque como no hay infierno, hijo, entonces ¿para qué? ¿Para qué portarnos bien? ¿Para qué forzarse a la Claro, santidad? O sea, va perdiendo sentido. Vale, entonces, listo, volviendo seguimos. al tema Sí. del infierno. Nuestra Señora en Fátima, y aquí viene Nuestra Señora en Fátima, mostró a los niños en el primer mensaje la visión del infierno. Ese fue el primer mensaje de Fátima. Primer mensaje de Fátima, la Virgen María enseñándole el infierno a unos niños de 7, 9 y 10 años. Eso es el primer mensaje de Fátima. Uno puede decir, Alá, pero que la Virgen se ha pasado para mostrar el infierno a los Hmm. niños. Hombre, porque es una verdad. Un buen padre de familia, cuando va con su hijo en la calle, cuando va a cruzar la calle, que le dice, hijo, para un momento, ve a los lados que si no te puede pasar un carro. Por lo tanto, es un acto de amor yo hablarle de ese tema a mi hijo. O hijo, pues te tienes que preocupar que si no haces las cosas a como Dios manda, pues está la posibilidad del infierno. Por lo tanto, es un acto que es necesario. Y por eso es que se ha perdido también la noción de pecado. Y por eso estamos viviendo en el caos que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque se dejó de predicar de los novísimos. Hablamos de todo menos de lo más importante, que es hablar de Mm, la eternidad, hablar justamente de la finalidad del alma, hablar de la finalidad por la que nosotros los hombres estamos aquí en esta tierra. Entonces creo que es rescatar y que el Fátima justamente viene a recordarnos y Fátima justamente viene a traernos esto nuevamente a tona. ¿Está bien? Entonces eso es en cuanto al infierno. Cuando la Virgen le muestra el infierno, ahí ella hace una petición. La Virgen dice, mirad dónde van las almas de los pobres pecadores. Muchas almas se condenan porque no hay nadie quien rece por ellos. Primer mensaje de Fátima. Rezar por la salvación de las almas. La Virgen dice, muchas almas se condenan. Por lo tanto, el infierno no es que está vacío. Sor mm, Lucía, en su biografía, ella escribía que en esa visión ella veía las almas que caían en el infierno como hojas en el otoño. Hombre, quien ha visto un otoño ve como la cantidad de hojas que caen. Por lo mm, tanto, es yo tener sed de almas y querer conquistar almas. Ejemplo, Santa Teresita, el niño Jesús. Una monja de clausura que nunca salió a hacer una misión y la patrona de las misiones. mm, ¿Por qué? Porque con sus oraciones ella las ofrecía por los misioneros. Por lo tanto, ustedes, todos los que están acompañando, que aunque a veces no salen a hacer misiones porque son sus trabajos, sus familias, sus ocupaciones no lo permiten, pero ustedes rezando por ellos, ustedes también están participando de esas misiones, de esa conquista de alma. Y ustedes pueden ayudar a salvar almas. ¿Rezando por qué? Rezando por las almas de los pobres pecadores, porque no hay nadie quien rece por ellos. Palabras sexuales de Nuestra Señora en Fátima. Así de claro. El tercer punto de los novísimos, pues el cielo. Cuando la Virgen se apareció, la primera pregunta que le hizo Lucía, le preguntó, ¿quién es usted? Y la Virgen respondió, yo soy del cielo. Segunda pregunta de Lucía, ¿y yo voy a ir al cielo? Por lo tanto, es un alma
que su punto, su primera pregunta, su primera preocupación es el cielo. Y es justamente la meta de cada uno de nosotros. Mi meta, hombre, mi meta no puede ser en esta tierra. Lógicamente que tengo que cumplir mis metas terrenales, pero nunca las puedo sobreponer a mi meta eterna, que es el cielo, que es la conquista, a por lo que voy. Dios me creó para el cielo. Dios me creó con un pasaporte para ir al cielo. Depende de mí. Por eso decía muy bien el padre Jorge Lorin que al infierno van los voluntarios, Mm. porque Dios te dejó la confesión, te dejó la Eucaristía, te dejó a Nuestra Señora, te dejó los sacramentos. Por lo tanto, hijo mío, si te condenas es porque quieres. Por eso también decía Santa Teresa de Jesús, nadie está en el infierno sin saber el por qué. Porque eso, si cada alma, Dios es justa y clara. No es, hombre, es que estoy en el infierno, no sé por qué. Es que a mí nadie me había dicho que tal cosa era pecado. Tu conciencia te lo dictó. Y si no te lo dictó, la iglesia te lo enseñó. Y si la iglesia no lo conociste es porque no quisiste asistir a los sacramentos, no quisiste ir a misa y no quisiste educar tu alma. Porque tal vez en vez de estar viendo un programa como el que estamos hablando, pues yo prefiero estar viendo estupideces, solemnes tonterías, Mm. bailes de músicas, etcétera, etcétera, que lo único que hago pues es perder mi vida y perder mi tiempo. Entonces se trata de qué? Que Dios también te va a juzgar por tu mal tiempo perdido. Es también un punto de conciencia que yo he de hacer. Dios nos va a juzgar por el tiempo. ¿Cómo apliqué yo el tiempo? El tiempo, pues son los talentos. Dios te ha dado 20, 40, 80, no sabemos cuánto talento, cuánto tiempo te va a dar, pero Dios te va a pedir cuenta de ese tiempo. ¿Cuánto lo invertí a solemnes estupideces cuando pude ir a rezar, cuando podía ir a hacer obras de misericordia, cuando podía estar delante del Santísimo Sacramento? Llegaba el domingo para ir a misa y digo, es que hoy no tengo ganas, es que hoy no tengo tiempo de ir a misa. Y sí tenés tiempo de estar viendo novelas y estar viendo redes sociales y estar viendo ahí dando pantallazos simplemente por perder el tiempo. Entonces, un punto esencial en la vida. Y el muerte, juicio, infierno y gloria. Ah, bueno, son los puntos cuando nos hicimos. Y ese es un poco el primer secreto de Fátima. ¿Ves que por eso te preguntaba por cuestión de tiempo? Que hijo mío, que No, esto pero es un poquito largo. excelente. Excelente, y pues todas las personas, los que están escribiendo en los comentarios, querido hermano, es que precisamente están encantados con esta formación, así que te aseguro que nadie se va a mover de su asiento o donde estén viendo esta entrevista porque quieren saber pues todo lo que nos estás enseñando la noche de hoy. Para servirles. Vale, Amén. entonces, eso es un poco, digamos, en lo que es el primer mensaje de Fátima. El segundo mensaje de Fátima se va a referir a un contexto histórico en el momento que estaban en la Primera Guerra Mundial. Y la Virgen en Fátima dice, si los hombres no se convierten en el reinado de Pío XI, que sería un papa posterior, vendrá una guerra aún peor. Y fue tal cual. Los hombres no oyeron los mensajes de Fátima y vino la Segunda Guerra Mundial. También Nuestra Señora pedía la consagración a Rusia, porque Nuestra Señora decía, Rusia esparcirá sus errores por el mundo. Y hay una cosa interesante que cuenta Lucía en su biografía, y ella que decía que cuando oyó que la Virgen dijo Rusia esparcirá sus errores por el mundo, pues ella pensaba que Rusia era el nombre de una señora, y decía qué mala que es Rusia, no sabe que era un país. Y entonces, ¿y qué es Rusia sino el comunismo? Por lo tanto, hablar Mm. de comunismo aquí no es política, porque si hay un principio que nosotros como religiosos es que no hablamos de política, pero en este punto, pues la Virgen viene a mencionar de lo que era justamente Rusia, que era el comunismo y que expandió sus errores por el mundo tal cual como lo conocemos en historia. Un punto que me gustaría aquí subrayar en esta parte es un dato histórico que no te lo van a enseñar en ningún colegio, en ninguna universidad ni en ningún lugar, que es el dato histórico, que no tengo miedo de decirlo porque lo pueden buscar, lástima que lo tienen que buscar porque no te lo dan así presentado, porque es un tema que lo quieren omitir, que es el comunismo, nada más y nada menos que mató a más de 100.000 cristianos, a más de cien Mm. mil. Yo no estoy hablando de... Todo el mundo sabe que, bueno, fueron 6 7 ni sé qué cantidad de judíos que mató en la Segunda Guerra Mundial. Una barbaridad de un pecado que, lógicamente, que no se puede hacer, que como asesinato clama venganza al cielo, desde luego. Nos hablan de tantos homicidios en la historia, pero omitan de este en concreto, de que el comunismo mató a más de 100 millones. ¿Y quién ha hecho una película de la muerte de un cristiano a causa de su fe hermano del comunismo? ¿Qué libro se ha escrito? Es un silencio histórico que creo que nosotros como católicos pues debemos de conocerlo.
Son claro, más de 100 millones de almas que murieron a causa de su fe. Fátima lo anunció. Rusia esparcirá sus errores por el mundo. El Papa tendrá mucho que sufrir. Y vemos todo ese dolor, todo ese caos que hubo, y nosotros, pues, ignorantes de la vida, vivimos pensando de que está todo muy bonito y va muy bien. Que el mal sigue actuando, porque uno que piensa, el comunismo ya cayó con la caída del muro de Berlín, acabó. No. El comunismo sigue actuando en este mundo, pero lo que hizo el comunismo fue cambiar de estrategia. claro, Como se en el lado disfrazó. político se disfrazó, como cambió del lado político, económico, como fue un fracaso, pues ahora se fue por el lado tendencial, por el lado social. Mm, Etimología de la palabra comunismo, pues común de todos. A eso me refiero ahora la parte tendencial, lo que es la familia, lo que es como no hay matrimonio, porque como todos de todos y todos son todos, pues ya tampoco hacemos distinción. Eso es comunismo y no mencionemos porque ya ambos y todos saben a lo que me refiero. Y es claro. una cuestión que es de un principio, según la etimología, comunismo, común de todos. Mm, Eso es la segunda parte. Ven que es un tema que es súper actual, por eso es que digo, la gente que piensa que Fátima ha pasado, ¿para qué centrarnos en otros mensajes que sí están muy bien, pues, fenomenal, tenemos que darle tiempo, pero es que yo creo que aquí hay muchísimo todavía que no conocemos. Yo creo que hay un punto de un foco importante en lo que es Fátima como luz para el tercer milenio, en el que, por decir así, está puesto lo que estamos viviendo y lo que ha de venir. Y yo creo que es un jugo que podemos sacar de muchísimo. Vamos bien de momento, ¿no? A nadie aburro, a nadie excelente. canso. No, para nada, para nada. Creo que Vale, todos si no me estamos dicen un acá. time over y me dicen, es que vamos a ver, es que este está hablando mucho. No, 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 hermano, no, no, no. Vamos súper bien y estamos acá aprendiendo, te lo aseguro que muchísimo. Vale, en este segundo secreto también hay un dato que lo mencionan muchos comentaristas, que este segundo secreto, segundo mensaje de Fátima, termina con un etcétera. Que ahí ese etcétera Dios sabrá, Nuestra Señora sabrá lo que significa y lo que hay ahí. Por lo tanto, esta parte del segundo secreto de Fátima, textualmente en las narraciones, en los libros oficiales, termina con un etcétera. Lo dejo a modo de inquietud que me encantaría en otro momento, en otra ocasión y con tiempo, hablar de ese etcétera que no viene ahorita al caso. Ahora me paso, lógicamente, al tercer secreto, si les parece bien. No sé si alguien tiene Excelente. alguna pregunta o alguna queja, observación o que te hayan mandado por ahí, ¿no? Sigo. No, de hecho, pues todo el mundo lo que está acá es diciendo porque está interesantísimo, excelente, querido hermano Armando, bueno, persona aquí hablando del comunismo. Y pues yo te quisiera hacer una pregunta, pues, que me imagino muchas personas se hacen, ya que vas a hablar del tercer secreto. ¿Por qué se ha tejido tantas historias, novelas, teorías, ¿verdad? En torno al tercer secreto, incluso, pues existen los que dicen que, pues eso que se reveló como el cumplimiento del tercer secreto y que pues ya estaba todo dado, que eso es algo que ocultó la iglesia y que realmente el verdadero secreto aún no ha sido revelado. O sea, ¿por qué se ha Sí, tejido tanto yo hermetismo y cosas así? para pisar sobre seguro y firme, que no me gusta lanzar ideas sin estar basado, documentado, cito el libro O Camino, en portugués, El Camino en castellano, escrito por Sor Lucía y que fue, creo que en el 2000 y poquito, que salió ese libro, que vale muchísimo la pena que lo puedan leer. Se llama O Camino en portugués, El Camino en portugués, en castellano de la hermana Sor Lucía, en el que ella va a hablar justamente de esta parte, habla de muchísimo sobre lo que fueron los mensajes de Fátima, y ella cuenta cómo ella escribió el tercer secreto de Fátima, cómo fue el tercer mensaje. Ella cuenta que estaba en una capilla que la Virgen María le había pedido guardar ese secreto, que solo lo había escrito para mandarlo al Papa, que estuvo oculto durante ahí pues en la Santa Sede durante muchísimo tiempo, solo hasta en el año 2000 que fue revelado en Fátima, justamente por el cardenal Ratzinger, que no fue nada por Juan Pablo II en aquel viaje. Y en ese libro, Sor Lucía comenta cómo fue ese tercer secreto.
que ella va a escribir el tercer secreto, pero no la interpretación. He ahí el punto. Por lo Ok. tanto, lo que nosotros conocemos es el mensaje y no la interpretación. Por eso yo vuelvo a repetir que aquí piso sobre seguro, sobre firme, y no es que este se lo ha inventado, es que este también es teoría conspirativa o se lo leyó al saber de dónde. Que no, hijo mío, estoy citando un libro serio, escrito nada más y nada menos y aprobado por la hermana Lucía en compañía pues de la editora, se me olvida el nombre, se me fue ahorita, pero que es un libro, vamos a ver, que lo pueden buscar, está documentado. Entonces, aquí piso sobre firme, sobre seguro. Aquí van, por eso que hablo pues así con fuerza, porque estoy seguro de lo que digo y no me lo estoy inventando. Entonces, en ese libro, a la gente que le interesa el tema, que vale la pena, si lo pueden buscar y leer, vale muchísimo la pena. Y ella escribe justamente pues eso, que ella va a escribir el mensaje que es el que nosotros conocemos, aquel cuando va aquel obispo, que es interesante, un poco curioso ver ese, que Sor Lucía decía obispo vestido de blanco, De que es blanco. una incógnita que hasta hoy en día pues levanta la cabeza, la interrogación a muchísimos, porque Sor Lucía sí sabía que el Papa se viste de blanco, vamos, que eso está en la catequesis y todo el mundo se lo sabía de memoria, pero son puntos que uno deja, vamos a ver qué está pasando, qué va a pasar. Pero decía, aquel obispo vestido de blanco que va caminando hacia una colina, hacia una cruz rústica y matan a ese obispo vestido de blanco y empiezan a matar a toda esta gente, ella escribe todo eso, pero no la interpretación. Entonces yo creo que la parte más importante está en la parte de la interpretación, que es lo que nosotros pues no conocemos. Excelente. Sí, pues porque hablan, obviamente, pues la fuente o lo que dicen es que fue el atentado a San Juan Pablo II y que pues dice pues o dijo en su momento pues el Papa pues que eh, la Santísima Virgen María fue quien desvió la bala y de hecho la bala está en la corona de la Virgen en Fátima, ¿cierto? Efectivamente, sí. Es así. Y también hay un punto ahí en ese libro que interesante, que Sor Lucía, ella menciona justamente esa visión que tuvo para escribir esta parte del tercer secreto, que ella justamente también hablaba de una punta de lanza, como llama, que se desprende y toca el eje de la Tierra. Yo creo que hay Hmm, muchísimo que pensar, muchísimo que esperar, y yo creo que uno también no me gustaría, digamos, terminar con algo de a la calamidad. Es que Nuestra Señora, la verdad sobre la mesa se ha puesta, pues habla de cosas serias. Habla sí. justamente de un castigo para la humanidad. Vamos, que aquí está más que claro. Pero por fin mi Inmaculado Corazón triunfará, que creo que es también la otra parte del mensaje de Fátima. Nos habla de la advertencia de un castigo que por la vía que ha tomado el mundo parece eminente, porque no se obedeció a lo que Nuestra Señora en Fátima pidió, pero por otro lado habla de esa gran esperanza, que el triunfo es de los buenos, el triunfo de María Inmaculada, y aquí cito lo que dije al inicio hablando de Santa María, Madre de Dios, en el libro del Génesis. Ella aplasta la cabeza de la serpiente. El mal no va a vencer. Eso sí, es bueno saber que nosotros como católicos vamos a empezar una persecución grande. Dentro de nuestra iglesia vamos a pasar momentos de dificultad bien graves y bien serios. Estamos empezando a vivir momentos que se anuncia, pues no sabemos qué, una incertidumbre, porque hay que reconocer, como decía San Juan Pablo II, aquí lo cito a él, que no estoy a la GC, vamos, está un poco calamitoso el hermano, es que no, vamos a ver, estoy citando a Juan Pablo II. Hoy el mundo se siente decepcionado y confundido y de tanta confusión incluso que dentro de la Iglesia Católica. Estoy citando a Juan Pablo II hace años atrás, nada más y nada menos. Bastantes años atrás, por cierto, por lo menos hace unos 20 30 años atrás. Aquella frase famosa de una homilía que hizo. Por lo tanto, es saber que vamos a pasar un momento de dificultad, nosotros como católicos, que nos van a ir queriendo ver como bichos raros porque no acompañamos las nuevas ideologías, las nuevas formas de pensar, pero es saber que la iglesia más que nunca necesita de la fidelidad de nosotros. Nuestro Señor comenzó la iglesia con 12 hombres. Por lo tanto, si queremos reconquistar este mundo, pues no importa la cantidad, lo que importa es la calidad, que seamos católicos de verdad, amantes de Jesús sacramentado, devoción grandísima a María Santísima, amar a nuestra Santa Madre Iglesia con nuestras
entrañas enteras y defenderla a capa y espada. Eso yo creo que es un punto esencial para nosotros poder tener y de comprender lo que son los mensajes de Fátima. Ese triunfo de ese Inmaculado Corazón y como aquella profecía tan bonita de San Luis María de Griñón de Montfort, que él decía, así como los cuerpos respiran el oxígeno, llegará una época en que las almas respiren a María. Por lo tanto, el triunfo va a ser de Dios por medio de María, que es el camino puesto y elegido por él, porque es su madre y porque la razón teológica, porque él lo quiso. Qué bonito, wow, querido hermano Armando, que piensas que hay alguien que pueda estar o fastidiado o que el tiempo le abrume. Yo creo que no hay ni una persona que esté acá de esa forma, porque creo que todos estamos así realmente emocionados de lo que estamos aprendiendo. Así que vamos a escribir en los comentarios. Gracias, querido hermano Armando, por esta formación. Gracias, querido hermano Armando, por esta formación. Ya para ir terminando, te quería preguntar, pues obviamente inclusive puede sonar chiste, ¿verdad? Lo que yo voy a decir, porque son dos teorías que, por cierto, son muy marcadas porque existen inclusive libros, no sé si tienen el conocimiento, ya te lo voy a comentar, pero existen libros, existen documentales y pues tristemente, como tú dijiste, pues el diablo precisamente pues es el que causa esta confusión pues en la mente de los cristianos o busca crear esa confusión. Y una de ellas es que la hermana Lucía murió años atrás, muchos años atrás, y que fue reemplazada por una impostora. De hecho, yo hice un video sobre eso, o sea, porque pues te muestran que si la dentadura de cuando estaba joven y luego cuando estaba ya un poco mayor, que si los pómulos, o sea, hay una teoría completa que pues te afirma que la hermana Lucía fue sustituida por la Iglesia Católica para manipularla y obviamente a la verdadera la silenciaron o la asesinaron para no revelar la verdad del tercer secreto. Yo creo que aquí volvemos a un punto que es buena la pregunta para nosotros volver a los ojos a donde lo tenemos que volver. Yo creo que el demonio se vale de mil teorías, de mil cosas chiquitas o que pueden parecer ideas o conspiraciones para quitarnos los ojos de donde los debemos de poner, que es justamente en el mensaje. Yo creo que hablar de Fátima y dedicarnos a esa parte pues yo creo que como que nos quita la esencia de lo que es el mensaje, porque después de haber entendido lo que es el primer secreto de Fátima, el primer mensaje, los novísimos, hablar de la conversión, hablar justamente de la situación actual del mundo, de la iglesia, pues ponernos a hablar de eso, pues yo, además de quitarnos tiempo, yo creo que nos quita, pues digamos, la visión que tenemos que tener hacia lo que es Fátima, que es justamente pues la gran promesa de Nuestra Señora del triunfo de su corazón, la advertencia que ella hace de lo que se viene, porque la Virgen en Fátima también dice muchas naciones serán aniquiladas. Nosotros no hemos visto naciones que estén aniquiladas. Vamos, desde 1917 a nuestra época, al 2024, que sigue corriendo el año, no hemos visto ninguna nación aniquilada. Y la Virgen lo anuncia en Fátima. Por lo tanto, vuelvo a repetir, yo creo que es importante tomarnos a serio Fátima y decir, ala, qué interesante sonó todo aquello, pero no solo es que te suene interesante, sino también tú vas a ser partícipe de esta historia, de esta batalla. Porque en el Génesis, Dios le decía a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la tuya. Por lo tanto, que aquellas almas que son devotos a María tienen justamente esa enemistad con el enemigo, con el mal. Por lo tanto, nosotros también hacemos partícipe de esa lucha. Nosotros también estamos llamados a pisar la serpiente orgullosa del demonio. Entonces es un llamado que nosotros, como también dice San Luis María Griñón de Montfort, que él rezaba justamente aquella oración tan bonita, la oración abrazada, que es la oración esperando justamente a los apóstoles de los últimos tiempos, aquella pequeña congregación que vendría justamente a renovar, a encender nuevamente los corazones, que creo que es otro tema realmente apasionante que vale mucho la pena que nosotros conozcamos. ¿Quiénes son esos apóstoles de los últimos tiempos? Aquella pequeña congregación
que justamente va a tener aquella espada de la verdad, aquel rosario, aquello que va a defender justamente los derechos nuevamente de Dios, de Nuestra Señora y la Santa Iglesia Católica. Eh, sí, tienes toda la razón y es importante pues que todos conozcamos de todos estos temas y adentrarnos porque pues sí, pues hoy en día hay tanta confusión, pues se dicen tantas cosas que pues hay veces que pues muchos podemos, inclusive lo puedo decir, pues me puedo incluir, o sea, muchas veces pues uno se pregunta, wow, ¿y hacia dónde realmente va esto, ¿no? O sea, porque pues mucho se habla, hablan de sismas, hablan de esto, hablan hay mucha bulla y pues quizás eso mismo pues nos está desviando la atención de lo que realmente pues deberíamos nosotros estar haciendo ya, que es pues la salvación de nuestra alma, como pues bien lo has dicho desde el principio. ¿Qué mensaje final wow, creo que se le fue la cámara a nuestro querido hermano Armando? ¿Me escuchas, Armando? Creo que, no sé, creo que se le fue su internet, pero wow, o sea, creo que estamos cerrando con broche de oro con esta excelente entrevista, que más que una entrevista es una formación impresionante que pues todos nosotros debemos guardar. Creo que esto debemos volverlo a ver muchas veces. Esto debemos volverlo a ver muchas veces y, por supuesto, ayudar a compartir a que más personas vean este video. Entonces te decía, Armando, porque te perdimos allí como un minutico, te perdimos. Eh, ¿Qué pues qué mensaje final nos daría, verdad? A aquellos que quizás por tanta bulla y por tanta cosa que se dice todos los días, porque pues todos los días se dicen cosas de la iglesia y pues Y no por necesariamente tanta cosa que se dice todos los días, porque pues todos los días se Perdón, es dicen que cosas. creo que tenía un problema. ¿Tú me oyes? Sí, yo te estoy oyendo, te estoy oyendo. Sí, Ah, sí, vale, sí. perdón. Lo que pasa es que yo sí dejé de oírte, me entró una llamada justo y con esto se me descacharró el teléfono móvil. Entonces estoy poniendo aquí el envío, De la iglesia. pero que va un poquito retrasado, creo que no va. Pero si me No, quieres no, mandar pues, por el chat pero lo que me estás diciendo, creo que no hay problema. Perdón, pero es que vamos a ver que, pero por lo menos me oyen, que creo que es lo importante. Yo no sí, te sí, oigo a ti, sí, pero me quieres te preguntar o oímos. decir algo por el chat, vamos, por favor, ¿vale? Que A ver, aquí en el chat de la aplicación ya te escribo el o chat por el WhatsApp. privado. Sí, ya te escribo el chat privado. Mensaje final. Estamos aquí escribiendo. Mi estimado Luis Miguel, perdón. He tenido ahí el error, pero por WhatsApp sí te estoy escuchando. Si me quieres decir algo por ahí, ¿vale? Bueno, yo creo que sí, lo que pasa es que estamos conectados también ambos del teléfono y no me puedo salir acá para escribir por WhatsApp, pero creo que pues estuvimos escuchando una excelente formación de nuestro querido hermano Armando, pues ya lo que venía era un mensaje como final de todo esto, pero creo que no nos está Ah, vale, mensaje escuchando. final. Vale, gracias. Vale. Es que otra persona que está viendo aquí la charla, aquí en el vivo, gracias, Peter, si me puedes seguir traduciendo, qué es lo que me están diciendo, te agradezco un montón. Es más, le voy a decir, seguidme diciendo. Es que perdí el audio, perdón. Sí, Pero sí sí, me oyen. Pues como mensaje Era, final, pues era bueno, eso, un antes mensaje que por toda nada, esta que está sucediendo en la iglesia y la bulla eh, y vale, pues antes que nada, yo creo que lo importante, decía de lo que hemos hablado, de nosotros como católicos, católico ignorante, seguro protestante, es formar nuestro intelecto también y nuestro corazón, ¿no? Nadie puede amar algo que no conoce, por lo tanto, yo creo que lo importante de nosotros conocer, profundizar nuestra fe es demasiado importante.
También otro principio claro también es darle razón yo a mi fe, porque decir, hombre, que yo soy católico porque lo heredé, porque mis padres me lo han enseñado, es que no es una razón lógica, hijo mío. Yo para poder defender mi fe tengo que tener seguridad porque creo en Dios. Entonces, ahí, digamos, lo que vi que anunciaste es un curso de apologética, etcétera, pues son oportunidades que nosotros tenemos para formar. ¿Por qué creo en Dios? Hombre, hay 5 vías que describe Santo Tomás por medio de la lógica en la cual yo puedo llegar a Dios. Saber que Dios es espíritu, por lo tanto, Dios no es mostrable, porque no lo puedo mostrar, pero sí es demostrable. O sea que puedo llegar a Él por medio de la conclusión. Entonces, que es un tema pues que también es súper apasionante, que es lo que es la apologética. Entonces, saber que nuestra fe pues lleva fe y razón, que no es simplemente fe, creer y porque creo a ciegas. No, 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 no. Necesitamos esto que es el intelecto. Entonces, por lo tanto, la formación católica es necesaria, porque desgraciadamente nos quedamos desgraciadamente con una fe, con un conocimiento de primera comunión, porque muchos de nosotros simplemente hicimos la catequesis de comunión y hasta ahí llegamos. Y eso no es suficiente. Suficiente para aquel momento, etapa de mi vida. Pero ahora que he crecido, que tengo problemas, que tengo más dudas, yo quedarme con aquella fe infantil, yo no puedo tenerla ahora. Por lo tanto, es una fe incompleta, que es necesaria yo formar mi fe. Y por eso, hombre, hay canales aquí, gracias a Dios, en las redes sociales que están también para formarnos. El canal aquí de nuestro anfitrión que nos está bien atendiendo, Miguel Ángel, pues también puedo aquí invitar a las charlas que nosotros hacemos, ¿verdad? Me das permiso, ¿verdad? Claro, claro. Heraldos.gt, para que nos acompañen todos los martes. Tenemos charlas de formación de media hora de un tema en específico, todos los martes a las 7 de la noche, no, 7:30, no, 7 de la noche, hora de Centroamérica. Tenemos esa charla nosotros todas las semanas de formación católica de diversos temas. Entonces yo creo que esa en parte es importante esa formación como católico. Luego, otro punto como mensaje final, pues la oración. Yo creo que también la importancia de la salvación. Quien reza se salva, quien no se condena. Si yo quiero salvar mi alma y quiero ir al cielo, pues a partir de hoy, pues empezarme a preocupar por rezar, por la oración. Porque el momento en que yo deje de rezar, si en mi día yo deje de rezar, ese día no valió la pena haberlo vivido. Mi vida vale la pena haberlo vivido a partir de cuando yo rezo, a partir de cuando nosotros tenemos a Dios. Ahí es cuando decimos, muy bien, ese día valió la pena haberlo vivido. Entonces yo creo que es importante, importantísimo también ser un alma eucarística y un alma mariana, Jesús y María, tenerlo a los dos de mis manos, ser un alma realmente eucarística y también ser un alma enteramente mariana. Excelente, excelente. De verdad que muchísimas gracias a nuestro querido hermano, a nuestro ¿Qué me querido estás hermano preguntando? Armando. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que se están conectando y que se van a ver luego esto en diferido. Los invito a compartir siempre este contenido. Y pues escuchen ahora los programas de nuestro querido hermano Armando los martes. Ya acá pues dijeron pues el canal donde lo pueden escuchar. Y pues nos vemos mañana, queridos hermanos, a las 8:30 hora Colombia, con otro testimonio. Oremos mucho por la iglesia, oremos mucho por la unidad de la iglesia, por el Papa, oremos mucho por nuestro querido hermano Armando y por todos los heraldos del Evangelio que tanto bien hacen a la iglesia. Y pues les pido también mucha oración por mí y por mi esposa, por mi hijita Pía y por todos los matrimonios del mundo. Se les quiere mucho. Chao, chao. Nos vemos, Miguel Ángel, un gusto. Saludos a todos y recen por nosotros, por favor. Dios. Salve María.